Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia, quinto grado, de la Reforma a la República Restaurada. Temas para comprender el periodo. La restauración de la República, Benito Juárez y los liberales. Aspectos de la cultura en México. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. La restauración de la República. En julio de 1867, la capital de México recibió a Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del imperio. Con esta victoria se restableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada o Triunfo de la República. A consecuencia de tantos años de lucha, al restaurarse la República, el país enfrentaba dificultades en el ámbito político. El Partido Liberal se dividió, porque una parte de este grupo se oponía a la reelección presidencial de Benito Juárez. Al término de la guerra, Juárez restableció su gabinete con civiles. Algunos militares que habían participado durante la guerra contra el imperio, entre ellos Porfirio Díaz, protestaron por no haber sido incluidos en el gobierno. Además, había un conflicto entre el centro del país y el resto de las regiones, debido a que durante la guerra los jefes militares controlaban las actividades económicas de algunas regiones y se apropiaban de sus recursos. Juárez trató de quitarles este poder, lo que provocó su descontento. La difícil situación económica se agravó. La carencia de recursos fue uno de los principales problemas de la República Restaurada. Benito Juárez y su sucesor en la presidencia, Sebastián Lerdo de Tejada, sabían que el país necesitaba impulsar su economía, reactivar la producción agrícola, fomentar la industria, construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habitadas. Por ello se enfocaron en reorganizar la hacienda pública, con la idea de conseguir los recursos necesarios para mejorar la situación del país. Pero finalmente no pudieron realizar sus planes debido a la falta de recursos, a las rebeliones de campesinos que habían sido despojados de sus tierras, a la inseguridad en sus caminos y a las sublevaciones de algunos jefes militares. Entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México, el 15 de julio de 1867. Imagen de nuestro libro de texto en la parte derecha de nuestra página. Actividad, comprendo y aplico. De acuerdo con lo que leíste en el texto anterior, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo con las medidas tomadas por los gobiernos liberales para fortalecer la economía y la organización política. Actividad de la tabla. Problemas que se tenían y medidas que se tomaron. Abuso de poder por parte de los militares. Instalar funcionarios de origen civil. Inestabilidad política. Decreto de amnistía a los conservadores. Carencia de recursos. Reactivar la producción agrícola. Atraso en la modernización del país. Fomentar la industria. Atraso económico en las regiones. Construir ferrocarriles. Crisis económica. Reorganizar la hacienda pública. Actividad. Leo y comprendo. Tema: la restauración de la República. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1867 en la capital de México. ¿Cuáles fueron sus causas? El derrocamiento de Maximiliano y la retirada del ejército francés. ¿Cómo sucedió? Maximiliano fue apresado y fusilado en 1867, con lo que se restableció la República. ¿Quiénes participaron? El Partido Liberal y Benito Juárez. Benito Juárez y los liberales. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles, es decir, no militares. El principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de gobernar, pero tenían diferencias entre sí acerca de cómo hacerlo. Algunos consideraban que se debía cambiar lentamente para evitar una oposición violenta, pero otros creían en el cambio drástico y plantearon la creación de una nueva constitución. Esta última postura
fue la que dominó entre el grupo liberal desde el triunfo de la Revolución de Ayutla. Entre los liberales destacados se encontraba Benito Juárez, un indígena zapoteco nacido en San Pablo Gueletao, en la Sierra de Oaxaca. Estudió en un seminario católico y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue diputado y gobernador de su estado natal, y además ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Benito Juárez ocupó la presidencia de la República en 1858 y durante los siguientes 14 años fue el principal líder nacional. Su empeño por impulsar las reformas liberales y por defender a toda costa la soberanía de la nación lo convirtió en una de las figuras más importantes en la historia de México. Los liberales participaron en la elaboración de leyes, la administración pública, la guerra contra los conservadores, el periodismo y la vida cultural de la época. Algunas de las medidas adoptadas por los liberales ayudaron a desarrollar la democracia en el país. Sus propuestas originaron transformaciones políticas y sociales, como la organización de elecciones presidenciales y gubernamentales, la división de poderes, el respeto por la libertad de expresión, la separación de los asuntos religiosos de las decisiones de gobierno y de la creación de instituciones educativas. El legado de los liberales sigue vigente en nuestros días. Por ejemplo, el respeto a la soberanía de las naciones se sintetiza en la frase de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez, 1806-1872, imagen de nuestro libro de texto en la parte superior. Grupo de liberales, imagen en la parte inferior. Actividad: leo y comprendo. Tema: Benito Juárez y los liberales. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la Ciudad de México con el triunfo de la Revolución de Ayutla. ¿Cuáles fueron sus causas? Cambiar la forma de gobernar, pero diferían si hacerlo lentamente para evitar una oposición violenta o hacerlo drásticamente, y para ello planearon la creación de una nueva constitución. ¿Cómo sucedió? Juárez ocupó la presidencia en 1858 y fue el principal líder que impulsó las reformas liberales y defendió a toda costa la soberanía de la nación. ¿Quiénes participaron? Juárez y el Partido Liberal. Aspectos de la cultura en México. La cultura mexicana quedó marcada por décadas de guerras civiles e intervenciones extranjeras. La defensa de la libertad y la soberanía despertaron el sentimiento nacionalista de la población, el cual se manifestó en la literatura, la pintura y la música. Así, en esos años la cultura buscó resaltar la historia, las tradiciones, los paisajes y las costumbres que mostraron lo mexicano. En esta época surgieron los primeros libros escolares de historia nacional. También se editaron publicaciones como la revista Renacimiento, fundada por Ignacio Manuel Altamirano, que entre sus colaboradores tuvo tanto conservadores como liberales: Guillermo Prieto, Manuel Paino, Vicente Rivapalacio, José María Roa y José Tomás de Cuéllar. Varios intelectuales se ocuparon de estudiar la historia y la geografía de México, entre ellos Manuel Orozco, Guillermo Prieto, Vicente Rivapalacio, Justo Sierra, Luis González, Joaquín García y José María Iglesias. En las letras, el nacionalismo originó la aparición de novelas históricas y narraciones costumbristas, llamadas así porque describían las costumbres, particularidades y formas de vida del país. El costumbrismo se manifestó también en la pintura. Algunos de sus representantes más destacados fueron Hermenegildo Bustos y José María Estrada. En el estilo paisajista sobresalió el pintor José María Velasco. En 1854, Francisco González Bocanegra compuso el himno nacional mexicano, con música de Jaime Nuno. Esta obra es quizá la muestra más representativa del nacionalismo de la época. También se fundó la Sociedad Filarmónica en 1866. Con la restauración de la República, el gobierno trató de integrar por medio de la cultura y la educación a la población mexicana que estaba dividida por las guerras. De esta forma se fundaron instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria, en las que se sustituyeron las explicaciones religiosas por las científicas.
A partir del gobierno de Benito Juárez, se puso más atención en la construcción de escuelas en el país. En esta época, también se impulsó la investigación científica en disciplinas como la biología, la geología y la medicina. Tras los años de guerra, también se buscó recuperar los espacios de diversión y esparcimiento para la población. Durante el siglo XIX, en distintos lugares del país, se construyeron teatros y espacios para espectáculos públicos. En la Ciudad de México, destacaron los teatros Principal, Nacional e Iturbide. También se construyeron palenques para peleas de gallos y plazas para corridas de toros. Asimismo, durante el gobierno de Lerdo de Tejada, en 1873, se inauguró el ferrocarril México-Veracruz, para mejorar las comunicaciones y el crecimiento económico del país. Con ello, se observaron cambios en el paisaje y en las actividades de la población. Un dato interesante: el himno nacional mexicano fue compuesto en 1854. Han pasado muchas décadas desde entonces. Por eso algunas palabras te parecerán extrañas. Por ejemplo, osare proviene de la palabra osar, que significa atreverse. Blasones deriva de la palabra blasón, que se refiere a los escudos de armas de una familia o ciudad. Partitura del himno nacional mexicano. Imagen de nuestro libro de texto en la parte inferior. Actividad: comprendo y aplico. Observa con atención y describe en tu cuaderno las 3 pinturas de esta página. Retrato de familia sin fecha, Hermenegildo Bustos, Museo del Pueblo de Guanajuato. La muerte de Bernardina Madrueño, 1852, anónimo, Museo Nacional de Arte. Valle de México, desde el Cerro de Santa Isabel, siglo XIX, José María Velasco, Museo Nacional de Arte. Responde a las siguientes preguntas. ¿Hay algo en que se parezcan? ¿Qué diferencias observas? Los 3 plasman momentos o lugares de la vida cotidiana durante el siglo XIX en México. El primero y el tercero intentan plasmar a las personas y a los lugares como son en realidad. Y el segundo representa un funeral, en el que se muestra la economía, religión y costumbres de una persona, pero las formas y los colores son exagerados. ¿A qué estilo pictórico crees que pertenece cada una? La primera y la segunda pertenecen al costumbrismo y la tercera al paisajismo. ¿Qué información consideras que ofrece sobre la época que estudiaste en este bloque? La forma de vida de las personas y el fomento a la cultura y el arte. También puede considerarse la siguiente información. Las clases sociales. En el primer cuadro se aprecia una familia que está triste, con su ropa sencilla. En la segunda pintura se aprecia una familia con una mejor situación económica. En la tercera pintura se observa un paisaje sin alteraciones y cambios por la tecnología de aquel tiempo. Comenta con tu maestro y compañeros de grupo tus respuestas. Y con esto concluimos estos temas, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Iniciamos con el repaso. Iniciamos con el repaso del tema La restauración de la República. En 1867, la capital de México recibió a Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del Imperio. ¿Qué se logró con esta victoria? Se restableció la República. ¿Con qué nombre conocemos al periodo entre 1867 y 1876? República restaurada. ¿Qué dificultades enfrentaba el país en el ámbito político a consecuencia de tantos años de lucha? El Partido Liberal se dividió, los militares estaban molestos, había un conflicto con el centro del país y el resto de las regiones. Una vez restaurada la República, ¿a quiénes consideró Benito Juárez para formar su gobierno? A los civiles. ¿Quién fue el militar que había participado durante la guerra contra el Imperio y a quien no se le consideró para formar parte del gobierno de Benito Juárez? A Porfirio Díaz. ¿Qué acción de Benito Juárez provocó el descontento de los militares? Quitarles el control de las actividades económicas. Los gobiernos de Juárez y posteriormente de Lerdo de Tejada reorganizaron la hacienda pública,
con el fin de conseguir los recursos necesarios para mejorar la situación económica del país. En julio de 1867, la capital de México recibió a Juárez, que regresaba triunfante después de derrotar al imperio. La victoria que tuvieron los liberales sobre el ejército francés permitió que se restableciera la República, llamándose a este periodo la República Restaurada. Al restaurar la República, el gobierno se enfrentó a problemas económicos y políticos. Retos de los gobiernos liberales de la República Restaurada: crear empleos mediante el impulso a la industria, construir ferrocarriles e introducir maquinaria. Retos económicos: fomentar la unidad nacional, consolidar el poder del gobierno y la estabilidad política. Retos políticos: atender las rebeliones indígenas causadas por el despojo de tierras, asegurar los caminos para evitar asaltos. Retos sociales: los liberales estaban en desacuerdo acerca de quién debía gobernar el país. Porfirio Díaz encabezaba la oposición contra el gobierno de Benito Juárez. Repaso del tema Benito Juárez y los liberales. ¿Qué lucha generó como consecuencia la llegada al poder de una nueva generación de liberales, casi todos civiles, es decir, que no eran militares? La Revolución de Ayutla. ¿Quién fue el liberal de origen zapoteco que nació en San Pablo, Guelatao, Oaxaca? Benito Juárez García. Benito Juárez, además de haber sido diputado, gobernador de su estado natal y presidente de la República, ¿en qué otro puesto público cubrió la presidencia? En la Suprema Corte de Justicia. Benito Juárez se convirtió en una de las figuras más importantes en la historia de México, gracias a su empeño por impulsar las reformas liberales. Aparte de eso, ¿qué defendió a toda costa? La soberanía de la nación. Participaron en la elaboración de leyes, la administración pública, las guerras contra los conservadores, el periodismo y la vida cultural de la época. Los liberales. ¿Cuáles son los valores de la herencia liberal que disfrutamos actualmente? La soberanía y democracia. Características de la economía mexicana tras el fin del Segundo Imperio Mexicano. Aumento constante de la deuda exterior mexicana. La mayoría de las actividades económicas estaban en crisis. Carencia de recursos para impulsar el desarrollo económico. ¿En qué año Benito Juárez se convirtió en presidente de la República? En 1861. De acuerdo con Benito Juárez, la causa de las enemistades entre mexicanos era la diversidad de opiniones en torno a la forma de organizar el país. Los principios que mencionó el presidente Juárez en su proclamación de 1861 fueron patriotismo y defensa de la soberanía. Benito Juárez, 21 de marzo de 1806 al 18 de julio de 1872. Datos biográficos. Fue un indígena zapoteco nacido en San Pablo, Guelatao, Oaxaca. Fue hijo de Marcelino Juárez y Brígida García. Estudió en un seminario católico. Se casó con Margarita Maza, hija adoptiva de su antiguo patrón Antonio Maza. Propuestas políticas: organización de elecciones presidenciales y gubernamentales, la división de poderes, el respeto por la libertad de expresión, la separación de los asuntos religiosos de las decisiones del gobierno y la creación de instituciones educativas. Partido político: Partido Liberal. Cargos políticos que desempeñó: fue diputado y gobernador del estado de Oaxaca, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente de la República. Así se le conoce también a Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Frase célebre de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Repaso del tema aspectos de la cultura en México. ¿Qué hechos marcaron la cultura mexicana de la época? Las guerras civiles y las intervenciones extranjeras. ¿Qué sentimiento se despertó con la defensa de la libertad y la soberanía, manifestado a través de la literatura, la pintura y la música? El sentimiento nacionalista. ¿Qué temas suplieron a los religiosos de la época virreinal, en los que se buscó resaltar la historia, las tradiciones, los paisajes y las costumbres mexicanas? Temas históricos y paisajes.
¿En qué época surgieron los primeros libros escolares de la historia nacional? En la República restaurada. ¿Quién fue el fundador de la revista Renacimiento? Ignacio Manuel Altamirano. ¿Quiénes fueron los escritores conservadores y liberales de la República restaurada? Guillermo Prieto, Manuel Paino, Vicente Riva Palacio, por mencionar algunos. ¿Quiénes fueron los estudiosos de la historia y la geografía nacional en la República restaurada? Manuel Orozco, Guillermo Prieto, Justo Sierra. En las letras, ¿qué tipo de novelas originó el nacionalismo, las cuales describían las costumbres, particularidades y formas de vida del país, históricas y costumbristas? ¿Quiénes fueron los pintores representantes del costumbrismo en nuestro país? Hermenegildo Bustos y José María Estrada. ¿Cuál es la obra literaria y musical más representativa de nuestro país? El Himno Nacional Mexicano. ¿En qué año fue escrita? En 1854. ¿Qué intención tenían las manifestaciones culturales de la época de la Reforma? Integrar a la población mexicana a través de la cultura, el esparcimiento y la educación. Y con esto concluimos el repaso de estos temas, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad para desarrollar tus actividades escolares. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.